Es indecente. Mírala, posando así en un vecindario familiar. La voz de Cynthia Hale cortó el aire como una cuchilla. Cada palabra deliberada, impregnada de juicio. Estaba de pie en el callejón sin salida, los tacones rojos hundidos ligeramente en el asfalto, sosteniendo el volante del tablón de anuncios para que todos lo vieran. La foto de mi sobrina Emily estaba allí sujeta, recortada, marcada con tinta roja furiosa con una sola palabra: indecente. Tenía 15 años, una niña, y aún así, la presidenta de la HOA sonreía como si hubiera descubierto algún escándalo que la convertía en la reina del vecindario. Di un paso adelante, el corazón golpeando. La voz de Emily se quebró detrás de mí, susurrando mi nombre, pero los ojos engreídos de Cynthia estaban fijos en mí. Creía que me tenía acorralado, como a todos los vecinos antes que yo, que se habían doblegado bajo su mazo. Pero no sabía con quién estaba tratando. Lo curioso de los imanes, presidenta de la HOA, dije con calma, sin alzar la voz. No les importa lo que escribas en papel. El acero siempre se dobla cuando el campo es lo suficientemente fuerte. Su sonrisa vaciló por medio segundo. Solo un parpadeo. Los vecinos se quedaron inmóviles. Las persianas entreabiertas, las tazas de café temblando en sus manos. Esperaba silencio, reverencia. En cambio, solté una verdad que aún no podía ubicar, pero lo haría. Si alguna vez has sentido esa oleada de poder al enfrentarte a los abusadores, suscríbete ahora, porque este enfrentamiento estaba a punto de convertirse en una clase magistral sobre cómo contraatacar. Enderecé los hombros. Me llamo Michael Carver, ingeniero civil. He pasado los últimos 15 años en seguridad de demoliciones, mapeando cómo se mantienen las estructuras y cómo caen. ¿Llamas a esto hacer cumplir la decencia? Yo lo llamo fallo estructural en cámara lenta. La tirana del blazer rojo se burló, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia el columpio en mi jardín, donde Emily había reído hasta que la voz se le quebró. Ese columpio no era solo metal y pernos, era memoria, pintado por su madre después del divorcio de mi hermana, ajustado por mis manos la semana después del funeral de mi padre. Las cenizas de mi papá descansaban bajo ese roble, las raíces enredadas alrededor de su urna. Esto no era solo un patio trasero, era nuestro ancla, y con un solo volante intentó arrancar ese ancla. Emily estaba inmóvil en los escalones del porche, las manos apretadas con fuerza contra la barandilla. La luz le daba mal en el rostro, haciéndola parecer mayor de lo que era. Cuando por fin habló, su voz se rompió como vidrio. Tío Mike, ¿por qué haría esto? Porque Cynthia Hale necesitaba control, porque la humillación era más barata que el respeto, porque si podía marcar a Emily como indecente, podía dar ejemplo de todos nosotros. Eso era lo que quería, no cumplimiento, sino sumisión. Me volví hacia nuestra ejecutora, sintiendo el calor subir por mi cuello. ¿Pones la foto de una niña en público y crees que estás defendiendo valores? No lo estás. Estás marcando la inocencia como vergüenza. Sus labios temblaron, casi una sonrisa. Las reglas son las reglas, señor Carver. Si no le gustan, es libre de irse. Libre de irse. Esa era su frase favorita, su salida de escape cada vez que alguien resistía. Se le había dicho al señor Chen cuando sus hijos dibujaron con tiza en la acera. Se la había susurrado a la señora Álvarez cuando colgó la ropa para secar. Y ahora me la decía a mí, como si décadas de raíces familiares pudieran desarraigarse con una sola orden arrogante. Pero no retrocedí. No podía. Los hombros de Emily se habían encogido hacia adentro, su espíritu aplastado por una etiqueta escarlata que no se había ganado. Había visto soldados con esa mirada después de perder batallas. No iba a dejar que mi sobrina viviera bajo eso. El sol caía fuerte, brillante e implacable. Ese tipo de resplandor del mediodía que hacía que todo pareciera demasiado nítido. El volante en la mano de Cynthia se agitaba con la brisa. Esa única palabra gritando en rojo. Los vecinos murmuraban, algunos incómodos, otros sacando sus teléfonos. El silencio con el que gobernaba empezaba a resquebrajarse. Me incliné, bajando la voz lo suficiente para que solo ella me oyera. Crees que la humillación consolida el poder, pero he visto lo que pasa cuando la presión supera el diseño. El colapso no es ruidoso al principio.
Es sutil, pero cuando llega, se lleva todo consigo. Sus ojos se entrecerraron, sus dedos se apretaron contra el marco del tablón de anuncios. Quería hablar, pero por primera vez no sabía qué decir. Emily dio un paso hacia mí, el rostro pálido pero el mentón temblando con algo parecido a la valentía. Le puse una mano en el hombro, firme. Esto no es solo un columpio o una foto. Esto es familia, y tú no tienes derecho a borrarlo. La arrogante reina recorrió el lugar con la mirada, como buscando aliados. Pero las persianas se cerraron, las tazas bajaron y los teléfonos siguieron grabando. La multitud ya no era suya. La primera grieta se había abierto. Miré de nuevo el columpio de Emily, las cadenas brillando bajo el sol, las ramas del roble balanceándose como si hubieran estado esperando. La presidenta de la HOA pensaba que esto era una victoria. Pensaba que la humillación era definitiva. Pero menos de 24 horas después, su SUV estaría colgando en el aire, aplastado bajo el mismo peso que intentó arrojar sobre mi sobrina. El volante no se detuvo con la foto de Emily en el tablón de anuncios. Al mediodía, estaba en cada bandeja de entrada, enviado a través de la lista de correos de la HOA, con una línea de asunto que decía: recordatorio de las normas comunitarias. Cynthia Hale no solo avergonzó a una adolescente frente a sus vecinos, lo convirtió en política oficial. Rachel Álvarez, que vivía 2 casas más allá, me envió un mensaje de texto con una captura de pantalla antes de que yo abriera el mío. Su mensaje era corto, seco. Lo siento mucho, todos sabemos que es sobre Emily. Abrí el correo. Allí estaba, nuestra pesadilla digitalizada. Una foto recortada de Emily sentada en el columpio, la luz del sol iluminando su sonrisa, etiquetada en negritas. Exhibición no conforme de indecencia. Era repugnante. Las palabras retorcían su inocencia en algo vil, alimentando su hambre de control. Mi sobrina estaba acurrucada en el sofá, el teléfono aferrado entre las manos, desplazándose por los susurros y miradas escondidas, tras los grupos de chat del vecindario llenos de emojis. Me miró, el rostro pálido. Tío Mike, todos lo han visto. Su voz se quebró igual que el día en que su padre se fue. Pequeña, frágil, rota en el centro. Eso era lo que Cynthia Hale no entendía. Esto no era aplicar una regla, era una herida. Los vecinos se movían diferente ese día. Las cortinas se agitaban con vacilación. La gente se detenía más de lo necesario en los buzones, murmurando, mirando hacia nuestra casa. El señor Chen cruzó la calle con su hija, pero le apretó la mano un poco más fuerte. Incluso el silencio se volvió más fuerte, cargado de juicio. Salí al porche justo cuando el sol llegaba a su punto más alto. Emily me siguió, los brazos cruzados sobre sí misma. El columpio estaba quieto, las cadenas inmóviles, pero parecía que gritaba. Ese columpio había sido su refugio, el lugar al que acudía cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Ahora era una escena del crimen marcada por su humillación. Nuestra ejecutora sabía exactamente lo que hacía. Esto no era aplicación de normas, era una representación. Quería que todos los vecinos supieran que podía etiquetar la inocencia como indecencia, la dignidad como infracción. Y quería que tuvieran tanto miedo que nunca la cuestionaran de nuevo. Pero algo más se movía en el aire. No todos creían en su teatro. Alrededor de las 2 p.m., vi a Marcus Allen, uno de los miembros de la junta de la HOA, de pie cerca del tablón de anuncios. Miraba el volante, la mandíbula tensa, la postura rígida. Extendió la mano como para arrancarlo, pero se quedó congelado a medio camino. Un vecino pasó detrás de él y bajó el brazo, caminando rápido hacia su casa, pero capté la vacilación. La grieta. No era completamente suyo. Al atardecer, los susurros se convirtieron en murmullos. En la esquina del callejón, escuché a la señora Hernández murmurarle a su esposo: si puede llamar indecente a una niña, ¿qué sigue? ¿Los dibujos con tiza de nuestros nietos? Él la mandó callar rápido, pero la pregunta quedó flotando en el aire del crepúsculo.
Me senté en mi banco de trabajo después de cenar. Mis planos de ingeniería extendidos bajo la luz dura de la lámpara. Vigas de acero, puntos de presión, diagramas de carga. Era el lenguaje que entendía mejor que las palabras. Cynthia Hale no tenía idea de que había declarado la guerra al vecino equivocado. Yo no solo construía cosas, sabía cómo desmontarlas. Aún así, una parte de mí se preguntaba, ¿de verdad iban a escalar esto hasta algo que todo el vecindario no pudiera ignorar? Mi pulso latía con el recuerdo de la voz rota de Emily, de ella parada frente a ese volante con su inocencia manchada en tinta roja. Y supe la respuesta. Ya no era opcional. Emily entró en el taller en silencio, su teléfono aún en la mano. «Tío Mike», susurró, «la gente lo está compartiendo». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quería que viera. «Me siento arruinada». Me arrodillé, estabilizando mi voz, aunque el pecho me ardía. «Emily, escúchame. No estás arruinada. Ella lo está. Y mañana todos lo verán». Las cadenas del columpio afuera gemían con el viento de la tarde, el roble crujiendo como si también recordara. Durante años, ese árbol había sostenido las cenizas de mi padre en sus raíces, de pie como centinela sobre el patio. Ahora era testigo del comienzo de otro tipo de tormenta. La tirana del blazer rojo pensaba que el silencio era su fortaleza, pero lo que no veía era que toda fortaleza tiene su muro más débil, y esa noche, mientras arropaba a Emily y apagaba la lámpara, supe exactamente por dónde empezaría a derrumbar la suya. La vacilación de Marcus Allen en el tablón de anuncios quedó grabada en mi mente, como la línea tenue de un plano esperando ser entintado. No era leal, no del todo. Estaba atrapado en la maquinaria del control de Cynthia Hale, y la maquinaria con engranajes débiles siempre se rompe bajo presión. A la mañana siguiente lo vi de nuevo. Estaba regando sus setos, pero su mirada no estaba en los arbustos. Se desviaba hacia el tablón de anuncios, luego de nuevo hacia su casa, como un hombre contando salidas. La regadera se inclinó demasiado, derramándose sobre la acera, y maldijo entre dientes. Cuando notó que lo observaba desde el otro lado de la calle, se enderezó, levantó la mano a medias en un saludo débil y se retiró detrás de su portón. Ese gesto dijo más que las palabras. Marcus se estaba ahogando, dividido entre su papel en la HOA y su conciencia como padre y vecino. Al mediodía, la reina arrogante atacó de nuevo. Esta vez engrapó un segundo volante al tablón. Otra foto, otra humillación. Era la misma imagen de Emily, pero recortada más cerca, su expresión distorsionada por el ángulo para hacerla parecer cómplice de algo que no era. Debajo, recordatorio, los estándares de decencia se aplican a todas las edades. Lo arranqué, el papel desgarrándose irregular en mi mano. Los vecinos se quedaron inmóviles a mitad de paso. Nadie habló. El silencio era el mayor aliado de la presidenta de la HOA, y todos habían aprendido a obedecerlo. Pero no Marcus. Estaba unas casas más abajo, brazos cruzados, la mandíbula tensa, mirándome mientras hacía una bola con el volante. Su pie golpeaba el pavimento, rápido, inquieto. Quería actuar. El miedo lo mantenía atrapado. Esa tarde, la junta celebró su reunión programada en el club. Fui, no porque esperara justicia, sino porque necesitaba observar a Marcus bajo su foco. Ella presidía la mesa principal, su chaqueta carmesí impecable, las perlas brillando bajo las luces fluorescentes. Inició la sesión con una sonrisa engreída, agitando su teléfono como si fuera un mazo. «Debemos mantener los estándares», dijo, proyectando la voz para la multitud de unos 15 vecinos. «La indecencia no puede ser tolerada. Si ignoramos las violaciones, esta comunidad se desmorona». Suspiros y murmullos recorrieron el salón. Algunos asintieron, otros miraron sus zapatos, y allí estaba Marcus, sentado a su derecha, la postura rígida como una viga bajo tensión. Sus ojos nunca se levantaron de las notas frente a él, su bolígrafo golpeando rítmicamente la mesa. En un momento, ella se inclinó.
susurrando algo con una sonrisa tan afilada que podía cortar vidrio. Los hombros de Marcus se tensaron, y por un segundo pensé que se levantaría. En cambio, garabateó algo en los márgenes de su blog, presionando el bolígrafo con tanta fuerza que casi rompió el papel. Cuando la reunión terminó, me quedé junto a la puerta. Marcus pasó, la cabeza baja, las manos hundidas en los bolsillos. Evitó mis ojos hasta el último segundo. Luego murmuró, apenas audible: ha ido demasiado lejos. No se detuvo, no miró atrás. Pero sus palabras pesaban, temblorosas, con el peso de alguien que se ahoga en su propia complicidad. Esa noche, Rachel me encontró paseando en el porche. «Está resquebrajándose, ¿verdad?», preguntó suavemente, rozando mi brazo con la mano. «Ya no se está resquebrajando», dije. «Está a punto de romperse». Las cadenas del columpio tintineaban con el viento, y la luz de la ventana de Emily brillaba tenue detrás de nosotros. Miré hacia la casa de Marcus, oscura salvo por el débil parpadeo azul de un televisor, un hombre en guerra consigo mismo, escondido a plena vista. Conocía esa sensación. La había vivido antes, con un uniforme distinto, bajo órdenes diferentes, y sabía lo que venía después, cuando la conciencia finalmente pesa más que el miedo. El silencio se convierte en confesión. Por ahora, Marcus seguía atrapado dentro de la máquina de nuestra ejecutora. Pero las máquinas fallan del mismo modo que los vecindarios, no con un colapso enorme, sino con pequeñas grietas que se extienden hasta que todo cede. Y acababa de ver cómo la grieta se ensanchaba. Cynthia Hale nunca actuaba a medias. Para cuando el sol alcanzó su punto más alto al día siguiente, otro aviso ondeaba en el refugio del autobús escolar de mi sobrina. Este no era una fotocopia borrosa engrapada en un tablón. Era una impresión a color, plastificada, pegada tan fuerte que haría falta una palanca para despegarla. La misma foto de Emily, la cabeza girada a mitad de risa, el título estampado en letras de molde: «Imagen inapropiada». Cuando Rachel me llamó, su voz temblaba de furia. «Ahora la está atacando en la escuela», dijo. «Cada niño de esta urbanización lo verá antes del primer timbre». Conduje en minutos, la grava saliendo disparada bajo mis llantas. Los padres ya estaban reunidos junto al refugio, murmurando, sus hijos mirando con ojos muy abiertos el papel. Algunos parecían compasivos, otros se apartaban rápido como si temieran que la vergüenza fuera contagiosa. Emily aún no había llegado, gracias a Dios, pero el daño ya estaba hecho. Arranqué el volante y lo aplasté en mi puño. El plástico se rompió bajo la presión, los bordes afilados cortándome la palma. La sangre brotó en pequeñas gotas rojas, pero casi no lo sentí. «Esto termina hoy», murmuré, lo bastante alto para que algunos vecinos levantaran la vista. Ella llegó poco después, el blazer rojo brillando bajo el sol otoñal, las gafas de sol puestas como una corona. Llevaba otro montón de volantes plastificados bajo el brazo, como desafiándome a intentarlo de nuevo. «Puedes arrancar 100», dijo con frialdad. «Yo publicaré 1000. Esto se trata de proteger la integridad de nuestra comunidad». Di un paso más cerca, lo suficiente para que mi sombra cubriera sus tacones. «La integridad no viene de humillar a un adolescente», dije. «Viene de protegerla». Sus labios se curvaron en una sonrisa, la misma que ya había quebrado a medio vecindario. «Dite lo que necesites, la junta ya ha hablado». Golpeó el montón contra su cadera, el sonido agudo final. Detrás de ella, Marcus Allen estaba de pie a la sombra de un arce, su corbata suelta, las manos hundidas en los bolsillos. No sostenía volantes, no la defendía. Solo observaba la escena, la mandíbula apretada, el ceño fruncido, como un hombre viendo un puente arder mientras aún está de pie sobre él. Los padres se movieron incómodos, divididos entre el miedo a la autoridad de Cynthia y la ira por lo que estaban presenciando. Una mujer apretó la mano de su hijo y murmuró: «Esto no está bien». Otra negó con la cabeza, susurrando: «Los niños no deberían estar involucrados en esto». Los murmullos se propagaron, débiles pero crecientes. La tirana del blazer rojo también lo sintió. Su sonrisa vaciló un segundo.
Su agarre se endureció sobre los volantes, pero siguió, avanzando hacia el tablón del parque y pegando otra copia. La decencia será aplicada, declaró en voz alta, asegurándose de que todos la oyeran. Esta vez no lo arranqué. Lo dejé allí, los puños cerrados, la sangre secándose en línea sobre mi palma. Porque ahora ya no se trataba solo de Emily. Se trataba de que el vecindario viera su abuso de poder en tiempo real. Cada nuevo volante que colocaba la hundía más en su propia tumba. De vuelta en casa, Rachel estaba en el porche, Emily a su lado. Los ojos de mi sobrina estaban enrojecidos, las mejillas pálidas. Ya había visto suficientes susurros, suficientes miradas. Su voz fue baja cuando habló. Tío James, ya no quiero salir. Eso rompió algo en mí, más afilado que el vidrio. El mundo de Emily, una vez lleno de columpios y risas, se había reducido al miedo por la obsesión de una mujer con el control. Me arrodillé junto a ella, sosteniendo sus hombros con suavidad. Escúchame. Ella no tiene la última palabra, ni sobre ti ni sobre nosotros. ¿Entiendes? Sus labios temblaron, pero asintió débilmente. Esa noche, mientras el sol sangraba naranja sobre Willow Creek, me paré bajo el viejo roble de nuestro jardín, el mismo del que Emily se había columpiado desde los 5 años. Sus raíces se hundían profundo en la tierra, lo bastante fuertes para resistir tormentas. Ese árbol se había convertido en el símbolo de todo lo que estaba en juego: legado, seguridad, dignidad. La arrogante presidenta de la HOA quería usar la vergüenza como arma contra una niña, pero la vergüenza no arranca raíces, solo revela lo superficial de sus propios cimientos. Saqué los archivos de incorporación de mi maletín, pasando los dedos por las páginas selladas. 2 años vencidos, caducados, autoridad vacía. La verdad estaba justo allí, pero el momento importaba. Si lo revelaba ahora, lo convertiría en otro espectáculo. Necesitaba que ella cayera en su propia trampa, frente a todos, sin salida. Cuando las farolas parpadearon al encenderse, vi a Marcus otra vez, apoyado en su buzón, mirando hacia la casa de Cynthia. Sus manos se movían inquietas, apretando, soltando, como si ensayara las palabras que aún no podía decir en voz alta. Su silencio resonaba, y supe entonces: las grietas en el imperio de la presidenta de la HOA no solo se estaban formando, se estaban extendiendo rápido. La mañana después de su espectáculo en la parada del autobús, no pude quedarme quieto. Los volantes que había pegado por todas partes no eran solo crueles, eran calculados. Quería romper a Emily antes de que siquiera llegara a la adultez. Quería que el silencio se propagara como moho por Willow Creek. Pero cada vez que veían a mi sobrina mirando sin vida el columpio del jardín, sentía la furia afilarse en algo más frío: precisión. No era un hombre hecho para gritos. Mi fuerza estaba en los planos, las medidas, las cargas estructurales. Sabía cómo probar puntos de tensión hasta que el acero se partía. Y si la autoridad de nuestra ejecutora tenía una debilidad, la encontraría. A media mañana estaba estacionado frente al edificio municipal del centro. Paredes beige, luces parpadeantes, el zumbido tenue del aire acondicionado sobrecargado. Ese tipo de lugar que la mayoría evita a menos que no tenga opción. Para mí, era un campo de batalla. No con armas, sino con registros. La empleada del mostrador levantó una ceja cuando pedí los archivos de la Asociación de Propietarios de Willow Creek. ¿Hasta qué fecha quiere retroceder?, preguntó. Todos, dije. Desapareció en la parte trasera, el crujido de papeles resonando como pasos en un túnel. Cuando regresó, traía un expediente tan delgado que parecía casi vacío. Lo deslizó sobre el escritorio sin ceremonia. Eso es todo. Lo abrí allí mismo, bajo los fluorescentes zumbantes. Mis dedos pasaron por fechas de incorporación, renovaciones de la Junta, y luego nada. La última renovación registrada estaba sellada y archivada hace 2 años, sin actualizaciones desde entonces, sin extensiones, sin validez vigente. La realización me golpeó como el crujido de una viga bajo presión. Durante 2 años, Cynthia Hale había gobernado este vecindario con autoridad expirada.
Cada multa, cada aviso, cada volante humillante, legalmente no tenía ningún peso. No era más que un ocupante de un trono construido con papel vencido. Copié los registros, las manos firmes aunque la adrenalina me recorría el cuerpo. Pero el descubrimiento era solo la mitad de la batalla. La prueba en mi regazo no significaba mucho hasta que se mostrara ante los ojos correctos. Tiempo, palanca, exposición. Esa era la forma de romper una estructura desde dentro. Al regresar a Willow Creek, la señora Álvarez podaba rosas en su jardín. Vio la carpeta bajo mi brazo y ladeó la cabeza, los ojos entornados. ¿Más malas noticias?, preguntó en voz baja. Me detuve, miré arriba y abajo de la calle. Luego abrí el archivo lo suficiente para que viera el sello de la fecha. Su suspiro fue leve, pero la mano voló a su boca. ¿Ella ha estado mintiendo todo este tiempo? No mintiendo, dije suavemente. Fingiendo y contando con que los demás tuvieran demasiado miedo para verificar. El rostro de la señora Álvarez se endureció de una manera que nunca había visto. Me multó con $200 por unos carillones de viento, susurró. Dijo que perturbaban los estándares de la comunidad. Mi esposo arregló canaletas toda la semana para pagar esa multa. Le temblaban las manos mientras cerraba la carpeta, pero había fuego en sus ojos ahora. La gente debe saberlo. Esa fue la primera chispa. Una vecina. Una voz lista para pasar del miedo a la furia. Más tarde esa tarde, Marcus volvió a aparecer. Permaneció cerca del roble, sin mirarme, pero su postura lo delataba. Hombros tensos, manos hundidas en los bolsillos. Me acerqué y dejé la carpeta sobre el muro de piedra abajo entre nosotros. Oficina de registros, dije simplemente. No ha sido legítima en años. No tomó la carpeta. Sus ojos se desviaron hacia ella, luego hacia otro lado. La mandíbula tensa, como si tocarla pudiera activar una alarma. Si eso es cierto. Su voz se quebró, luego se afirmó. Si eso es cierto. Todo lo que ha hecho es humo. Es cierto, dije. Y el humo solo ciega hasta que cambia el viento. Por un largo momento no dijo nada. Luego sus manos se cerraron, los nudillos blanqueando, antes de murmurar finalmente. ¿Se jactó una vez? Dijo que nadie nunca verificaría. Supongo que se equivocó. Se alejó rápido, como si tuviera miedo de que lo vieran conmigo, pero sus palabras se me pegaban como mortero. Él sabía. Había visto las grietas en su imperio, y la culpa lo consumía más cada día. Esa noche, Rachel puso su mano sobre la mía, mientras extendía los documentos en la mesa de la cocina. Sus ojos siguieron las fechas de vencimiento, los sellos oficiales. Entonces, todo esto, todo lo que nos ha hecho, no es nada. Es humo y espejos, le dije. Pero el humo puede sofocar si no lo disipas. Afuera el roble susurraba, sus ramas proyectando largas sombras sobre el césped. Durante semanas había sido testigo de la humillación. Esa noche era otra cosa. Prueba de que incluso los imperios más fuertes se desmoronan cuando sus cimientos se pudren. Cynthia Hale creía haber asegurado su reino con volantes y multas. Lo que no entendía era que ahora yo tenía el plano de su caída. Y cuando llegara el momento, todo el vecindario vería cómo la estructura de sus mentiras colapsaba a plena luz del día. A la mañana siguiente, no perdió un segundo. A las 8 en punto, el golpe de metal contra madera retumbó en nuestra calle. Rachel abrió la puerta principal y ahí estaba, un aviso rojo sobredimensionado, clavado en la valla como una letra escarlata. En la parte superior, en letras negras en negrita, gritaba, aviso final de desalojo. La mano de Rachel tembló mientras lo arrancaba. Lo alisó sobre la barandilla del porche, los nudillos blancos. No puede... Su voz vaciló. Daniel, no puede hacernos ir, ¿verdad? Miré las palabras, la mandíbula tensa. Legalmente no. La tirana del blazer rojo no tenía autoridad. Pero el miedo no opera sobre legalidad. Funciona porque la gente cree que puede alcanzarlos antes que la verdad.
Y si nos arrastraba a los tribunales, incluso con registros vencidos, el estrés solo podría triturarnos. Esa era su arma, el agotamiento. Metí el aviso en mi maletín junto a los registros de incorporación. 2 piezas de papel lado a lado, una amenaza vacía, la otra una verdad cargada. Eran opuestos, y juntas dibujaban la imagen de su imperio, ruidoso en la superficie, vacío por dentro. Al mediodía, desfilaba por la calle como una reina en gira. 2 de sus leales la seguían de cerca con tablillas, metiendo volantes en los buzones. Hablaba lo suficiente para que todos la oyeran. Las violaciones a la decencia se extienden como la podredumbre si no se detienen. Debemos actuar con rapidez. Los vecinos salían con cautela, atraídos por el ruido. Las cortinas se movían, las persianas se abrían. Murmullos recorrían el callejón, suaves pero en aumento. Alcancé fragmentos. ¿Indecencia? Habla de su sobrina otra vez. Y vi a una madre acercar a su hija, protegiéndola del espectáculo. La arrogante presidenta de la HOA quería miedo, pero la duda empezaba a abrirse paso. Se detuvo frente a nuestro jardín, los tacones golpeando el pavimento, la chaqueta carmesí destacando contra el cielo gris. Levantó el aviso de desalojo para que todos lo vieran, su voz afilada como vidrio. Esto es lo que pasa cuando las familias no respetan las normas de la comunidad. Esto es lo que pasa cuando se ignoran las reglas. Rachel se estremeció detrás de mí, la mano sobre su vientre como protegiendo a nuestro hijo por nacer de palabras hechas para herir. La sangre me ardía. Subí al porche, el registro copiado en alto sobre mi cabeza. Y esto, dije, la voz firme pero sonora. Es lo que pasa cuando una presidenta de la Junta olvida renovar su autoridad legal. Cynthia Hale no tiene derecho a hacer cumplir nada desde hace 2 años. Cada multa, cada aviso, humo. Nada más. La calle quedó en silencio. Su sonrisa vaciló, solo un latido. Sus ojos fueron hacia los papeles en mi mano y volvieron a su mueca ensayada. «Fabricaciones», ladró. Mentiras desesperadas de un hombre desesperado. Pero el silencio ya no era suyo. Cambió. Los murmullos brotaron. Vecinos preguntándose entre susurros. ¿2 años? ¿Es cierto? Ella me multó el verano pasado. Crucé la mirada con Marcus Lee. Estaba medio oculto al borde de la multitud, los brazos cruzados con fuerza contra el pecho. La mandíbula tensa, los puños cerrándose y abriéndose. Su cuerpo gritaba conflicto, dividido entre el silencio y la erupción. Durante semanas había parecido un hombre congelado. Ahora parecía uno a punto de romperse. La presidenta de la HOA, al sentir su agarre resbalar, alzó la barbilla. Cualquiera que le escuche se arriesga a multas dobles, penalidades aplicadas. ¿Quieren el caos en este vecindario? Pero sus palabras sonaban vacías. Cuanto más gritaba, más desesperada parecía. El miedo ya no reverberaba, se resquebrajaba. Esa tarde, Marcus apareció bajo el roble sin decir palabra, su postura rígida, las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Cuando finalmente habló, su voz fue baja, áspera. Si lo que les mostraste es real, entonces todo lo que ella ha hecho, todo lo que ayudé a hacer cumplir, es humo. Es real, dije, presionando la copia de los registros en su mano. Y el humo solo ciega hasta que cambia el viento. Sostuvo los papeles como si quemaran, la garganta tensa, el silencio prolongándose. Pero entonces los hombros le cedieron, los puños se aflojaron. Quizá es hora de que el viento cambie. No era un compromiso total, aún, pero era movimiento. Y en una batalla librada en silencio, el movimiento lo era todo. Esa noche, Rachel se sentó a la mesa, el cansancio marcado en sus ojos. Trazó el aviso de desalojo con los dedos temblorosos. «¿Cuánto más podemos vivir así?», susurró. «No mucho más», prometí, cubriendo su mano con la mía. El roble afuera se balanceaba bajo el cielo nocturno, sus raíces entrelazadas con las cenizas de mi padre, sus ramas firmes ante la tormenta. La presidenta de la HOA creía tenerme acorralado con otro pedazo de papel. Lo que no veía era que acababa de entregarme el escenario perfecto para terminar su acto. No dormí esa noche.
Cada vez que cerraba los ojos, veía a Rachel sujetando el aviso de desalojo como si fuera una sentencia de muerte, su respiración temblorosa, su fuerza erosionada por el veneno de Cynthia Hale, y cada vez que me volteaba, veía a Marcus Lee bajo el roble, sosteniendo las pruebas en sus manos como si fueran una antorcha encendida que temía soltar. El miedo había sido su prisión durante años. Ahora mi tarea era romper el candado. Al amanecer, crucé la calle. Las persianas de su casa estaban entornadas, y por un momento pensé que no abriría la puerta. Pero cuando chirrió, Marcus estaba allí, con aspecto de hombre medio ahogado, ojos enrojecidos, hombros encorvados, labios apretados en una línea pálida. No me invitó a pasar. Solo hizo un gesto con la barbilla hacia el patio trasero. El patio estaba desnudo, salvo por un columpio oxidado, la pintura descascarada, el césped desgastado bajo las cadenas. Marcus se hundió en una silla, los codos sobre las rodillas, frotándose las palmas como si quisiera borrar años de culpa. Sus ojos se mantuvieron fijos en la tierra cuando habló. «No deberías haberme mostrado eso», murmuró. Dejé la carpeta sobre la mesa entre nosotros, el registro de incorporación asomando. «Ya sabías la verdad, solo que no querías verla». Su mandíbula se tensó. Exhaló fuerte por la nariz, luego susurró. «Ella no solo finge con avisos. Una vez me dijo, el miedo funciona mejor que la ley. Los mantiene en línea». Su voz se quebró. ¿Y yo lo permití? Me senté en esa oficina mientras se jactaba de lo que haría con las familias que no se inclinaban. Me incliné hacia adelante, firme, cuidadoso. «Entonces ayúdame. Ayúdalos. Sabes lo que ha hecho. Lo has visto desde dentro. Eso te convierte en la única persona que puede inclinar esto». Pasó una mano por su rostro, temblando. «Si hablo, vendrá por mí más que por nadie. Irá tras mi esposa, mis hijos. Por eso mantuve la cabeza baja. Por eso guardé silencio. No presioné enseguida. Dejé que el silencio colgara entre nosotros, roto solo por el crujido del columpio en la brisa matutina. Luego dije, «El silencio ya no protege a nadie, Marcus. Solo la protege a ella». Sus ojos se encontraron con los míos, crudos y húmedos. La noche que pegó la foto de esa chica, la palabra indecente sobre su sonrisa, yo estaba allí. La oí. Se rió y dijo, «Bien, así aprenderán a no enfrentarse a mí». Hizo una pausa, la voz temblando. «Pensé que podría tragármelo, fingir que no era mi problema, pero ver a tu esposa derrumbarse en ese porche, ver la cara gris de tu sobrina, es algo que ya no puedo borrar». La confesión golpeó como un martillo. No eran sospechas, no era un rumor, una admisión directa. Había escuchado su intención con sus propias palabras. «Testifica», dije en voz baja, inclinándome más. «Déjalo registrado. Si me respaldas, si se lo dices al inspector, al sheriff, a quien sea, toda su fachada se derrumba. No puede esconderse detrás del miedo cuando la verdad proviene de su propia junta». Sus manos se aferraron al borde de la silla. Todo su cuerpo temblaba bajo el peso de una decisión que había evitado durante años. Por un largo momento pensé que volvería a replegarse, a enterrarse de nuevo en el silencio, pero entonces soltó un suspiro áspero, entrecortado, y asintió una vez, rápido pero firme. «Lo haré, lo juraré, lo que haga falta». El alivio me invadió tan rápido que casi se me doblaron las rodillas. Le devolví la carpeta entre las manos. «Entonces, este es el comienzo. No solo para mí, no solo para Rachel, para todos los que ella ha aplastado». Sus dedos apretaron los papeles con fuerza, los nudillos pálidos. Pero sus ojos, antes nublados por el miedo, ardían ahora con algo más agudo, determinación. Cuando salí de su patio, el roble al otro lado de la calle se mecía con la brisa, sus ramas arqueándose como si hubiera estado esperando este momento. Durante semanas había sido testigo de humillaciones, un monumento al silencio. Hoy se sentía como una bandera alzándose. Rachel me recibió en la puerta, la preocupación marcada en cada línea de su rostro. «¿Y bien?», preguntó, la voz débil. La abracé, dejando que sintiera la firmeza en mi pecho. «Ya no estamos solos», dije.
El silencio se rompió, y en ese instante lo supe. La bola de demolición no era solo acero y magnetos esperando en el depósito de chatarra, era la verdad, y ahora tenía impulso. De vuelta en mi despacho, el aire se sentía más pesado que las vigas de acero. Durante semanas, esa habitación había sido mi refugio, paredes cubiertas de bocetos de proyectos, cálculos y modelos de puentes que había ayudado a diseñar por todo el estado. Pero ahora, el escritorio no trataba de construir, trataba de desmantelar algo podrido. Extendidos sobre él estaban los documentos, fotos y declaraciones juradas que podían hacer colapsar el imperio de Cynthia Hale. La carpeta que Marcus me devolvió aún olía ligeramente a café y sudor, sus huellas marcadas en los bordes. Su promesa resonaba en mis oídos. Lo haré, lo juraré, lo que haga falta. Ese solo juramento convirtió las pruebas de papel en un arma. Su intimidación solo funcionaba porque la gente callaba. Ahora su silencio se había resquebrajado. Abrí mi portátil, el resplandor proyectando sombras largas por la habitación. Paso 1. Solidificar la base. Subí los escaneos del registro de incorporación vencido al portal de verificación del condado. La base de datos devolvió un certificado digital. Cadena de custodia intacta. Renovación con 2 años de retraso. Estado expirado. Ya no quedaba margen para que ella alegara un error u omisión. Paso 2. Vincular testimonio con prueba. La declaración de Marcus era temblorosa en la letra, pero clara en palabras. Había descrito la noche en que se jactó de humillar a mi sobrina. Hasta el tono de su voz. Su testimonio coincidía exactamente con la hora del correo electrónico masivo de la HEOA. Lado a lado, revelaban intención. Y la intención valía más que cualquier multa. La intención era lo que los tribunales escuchaban. Paso 3. Ampliar el radio de impacto. Preparé los paquetes, cada uno con precisión quirúrgica. Una carpeta para el inspector del condado, con los registros legales y el testimonio de Marcus. Un paquete para la oficina del sheriff, junto con las quejas comunitarias y pruebas de acoso. Otro para la oficina de licencias, vinculando el estado corporativo expirado, con su falta de autoridad para hacer cumplir sanciones. Y uno más, por si acaso, para los medios locales. La verdad no debía enterrarse en cajones, necesitaba luz del día. La impresora rugía como fuego de artillería, escupiendo hoja tras hoja, cada página otro clavo en el ataúd del reinado de Cynthia. Rachel entró descalza, la pintura lavanda aún manchando sus dedos por terminar la habitación del bebé. Dejó una taza de té a mi lado y rozó mi hombro con su mano. «¿Estás construyendo algo otra vez?», murmuró suavemente. La miré, los ojos ardiendo de cansancio. «No construyendo, desmantelando. Y tiene que ser perfecto». Su mano permaneció cálida sobre la mía. «Solo prométeme que esto no te destruirá en el proceso». Fingí una sonrisa. Ese es el objetivo, evitar que ella nos destruya. Cuando salió de la habitación, miré el roble que se balanceaba fuera de la ventana. Su silueta se extendía sobre el césped, las raíces hundidas donde descansaban las cenizas de mi padre. Durante semanas había sido testigo. Esa noche era un recordatorio. Nada permanece si está mal construido. Cynthia creía que el miedo era concreto, irrompible. Pero todo imperio tiene su punto de colapso. Solo tenía que empujar. A medianoche, los paquetes estaban sellados, etiquetados y apilados con orden. Cada uno era una bola de demolición forjada con pruebas y valor, pero no bastaba con entregarlos. Necesitaba estrategia, visibilidad, que la comunidad la viera expuesta, no en susurros, no en suposiciones, sino con pruebas innegables. Entonces se me ocurrió la idea. El tablón comunitario, el mismo marco de madera que nuestra ejecutora había usado durante años para clavar avisos de humillación, volantes, multas, fotos de escarnio. Ese tablón había sido su trono, su mazo. Mañana sería su ruina. Redacté una última hoja, un aviso público, audaz e implacable, citando directamente la declaración de Marcus. La presidenta de la Junta, Cynthia Hale,
emitió conscientemente citaciones sin autoridad legal, renovación corporativa expirada, acciones de cumplimiento nulas, sin acusaciones, sin adornos, solo verdad, clavada donde todos pudieran verla. La idea hizo que mi pulso se acelerara. No podría arrancarlo sin probar mi punto. La comunidad merecía saberlo, y una vez que lo vieran, el silencio ya no la protegería. Mientras deslizaba el aviso en su carpeta, la voz de Rachel llegó desde el pasillo. «Daniel, ¿vienes a la cama?» «En un minuto», respondí. Pero me quedé en el escritorio, mirando las pruebas. Los ojos me ardían, el cuerpo dolía, pero mi mente estaba afilada como acero templado. Esto no era solo preparación, era posicionamiento. Mañana el martillo caería, no con puños, sino con verdad. El roble crujió afuera, sus ramas golpeando con el viento nocturno. Para cualquiera, solo era un árbol. Para mí, era un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Legado, familia, dignidad. Y por primera vez, no me sentí un hombre solo luchando contra un imperio. Me sentí un ingeniero con el plano para derribarlo todo. La arrogante presidenta de la HOA había gobernado con miedo, espectáculo y silencio. Pero esa noche, al sellar el último sobre y colocarlo en la pila, supe una cosa. El silencio ya estaba roto, y cuando saliera el sol, también lo estaría su reinado. Al amanecer, el vecindario aún parecía igual. Setos recortados, aspersores silbando, corredores golpeando el pavimento. Pero bajo la superficie, todo había cambiado. La pila de paquetes en mi maletín pesaba más que vigas de acero. Cada carpeta, un cable vivo dispuesto a quemar las mentiras de Cynthia Hale. Rachel me besó en la mejilla antes de que saliera, sus ojos cargados de miedo y fe. «No dejes que lo manipule», susurró. Asentí, metiendo el aviso público bajo el brazo como una bandera de batalla. La primera parada fue el Departamento de Control del Condado. Paredes beige, café rancio, luces fluorescentes. Podría haber sido cualquier oficina en América. Pero cuando deslicé los documentos por el mostrador, las cejas de la empleada se alzaron. «¿Expirado?», murmuró, revisando 2 veces la línea de renovación. En minutos estaba en una pequeña sala con un inspector. Revisó los registros, golpeó el bolígrafo y finalmente dijo: «Inspeccionaremos de inmediato. ¿Hoy?». Esas 3 palabras bastaron para poner en marcha el primer engranaje. Después fui a la oficina del sheriff. El sargento leyó en voz alta la declaración de Marcus, deteniéndose en la línea. Ella dijo: «Ahora aprenderán». Su mandíbula se tensó. «Acoso y difamación, como mínimo», dijo. «Coordinaremos con el inspector. Un agente estará presente». El respaldo oficial significaba que el imperio de la Pimulación tirana del blazer rojo no solo se resquebrajaba, sangraba. A media mañana me detuve en la oficina de licencias. La empleada detrás del escritorio escaneó los registros, sus ojos abriéndose, selló el archivo con una marca roja. «Estado vencido», dijo, «sin validez legal». El sello golpeó el papel con un chasquido que sonó como un mazo. Otra junta del edificio cediendo. Pero la parada más importante no estaba tras un mostrador ni un escritorio. Era el tablón comunitario, el trono desde donde había gobernado durante años. Caminé hasta el tablero, al final del callejón de Willow Creek, mi aviso doblado en la mano. El marco de madera ya estaba cubierto de sus volantes. Recordatorios de decencia, avisos de infracción, alertas comunitarias, cada uno diseñado para humillar. Clavé el mío justo en el centro. Letras negras y gruesas cortaban el ruido. La presidenta de la Junta, Cynthia Hale, emitió conscientemente citaciones sin autoridad legal. Estado corporativo expirado. Cumplimiento nulo. Debajo, la declaración firmada de Marcus, notariada y sellada. La primera en verlo fue la señora Álvarez. Se sujetó el suéter con fuerza, leyendo las palabras 2 veces antes de soltar un jadeo. «Entonces, todas esas multas», susurró. Su voz se quebró, pero sus ojos ardían. «¿No era nada?», asentí.
Ella se giró llamando a su esposo. Pronto más vecinos se reunieron, los teléfonos tomaban fotos, los murmullos crecían. El mismo tablón que los había humillado ahora reflejaba la verdad. Al mediodía, la calle entera bullía. Los padres llevaban a los niños a casa más despacio que de costumbre, deteniéndose a leer. Los adolescentes señalaban, negando con la cabeza. Incluso los Hernández, silenciosos durante meses, se detuvieron, me asintieron y murmuraron. Ya era hora. Y entonces llegó Cynthia. Su SUV negro avanzó por la calle como un tiburón en aguas poco profundas. Salió con su blazer carmesí, los tacones resonando sobre el asfalto. Cuando vio el aviso en el tablón, su rostro se endureció. «Quítenlo», ordenó, avanzando con paso firme. Pero no alcanzó a dar 2 pasos antes de que Marcus apareciera desde el otro lado de la calle. Por primera vez, no se encogió. Se plantó junto al tablón, los brazos cruzados, la mirada firme. «Se queda», dijo, su voz baja, pero resonante. La multitud se congeló. Ya no era solo yo, era Marcus, era la señora Álvarez, eran una docena de vecinos, teléfonos en alto, grabando. Su poder no estaba en el portapapeles, estaba en su silencio, y ese silencio se había roto. Ella bufó, tirando del chinche que sostenía mi aviso, pero el papel solo se rasgó a medias, dejando la declaración expuesta. Los teléfonos hicieron zoom, los murmullos crecieron. Un hombre gritó, «¿Entonces todas esas multas eran falsas?». Otra mujer exclamó, «¡Me hiciste pagar miles!». La sonrisa de nuestra ejecutora vaciló, solo por un segundo. Abrió la boca, lista para inventar otra mentira. Pero la furgoneta del inspector dobló la esquina, el patrullero justo detrás. Los sellos oficiales brillaban en las puertas. La sincronía era perfecta. La multitud retrocedió, dejando espacio. Los teléfonos siguieron en alto. Los murmullos se volvieron palabras. Las palabras se convirtieron en indignación. La presidenta de la HOA enderezó su blazer, intentando sostener la pose de autoridad, pero el temblor en su mano la delataba. No dije nada, no lo necesitaba. El aviso hablaba más fuerte que cualquier grito. El portapapeles del inspector brillaba al sol, símbolo de autoridad real, no de control fabricado. Por primera vez desde que comenzó esta guerra, lo sentí. No solo resolución, sino impulso. La bola de demolición aún no se balanceaba, pero las cadenas estaban tensas, el peso elevado, y todos en Willow Creek podían oír el crujido del acero preparándose para caer. La furgoneta del inspector se detuvo en la acera, su logotipo estampado en las puertas blancas, mientras la patrulla se estacionaba detrás. Por primera vez en años, la calle de Willow Creek no parecía el tribunal de Cynthia Hale. Parecía que el suyo era el lado bajo investigación. Los vecinos salieron a los porches, los teléfonos apuntando, los susurros chispeando como estática en el aire. El roble en mi jardín se balanceaba sobre todo, un centinela silencioso observando cómo la justicia se acercaba. Ella intentó tomar el control de inmediato. Avanzó con paso firme, el blazer carmesí reluciendo, el portapapeles apretado como un escudo. «Esto es acoso», ladró al inspector. Él ha organizado una ridícula campaña de difamación, pero el inspector no se inmutó. «Señora Hale, su registro corporativo expiró hace 2 años. Según los registros del condado, su junta no tiene autoridad legal para imponer citaciones durante ese tiempo». Pasó una página sellada, su tono nítido, clínico. «Eso significa que cada multa, cada aviso, cada amenaza de desalojo es nula». Las palabras cayeron como trueno. Jadeos se esparcieron entre la multitud. Un hombre murmuró, «Ella me quitó $3,000. Otra mujer se llevó una mano al pecho, susurrando, «Pensé que tenía que vender». Los teléfonos se acercaron más, grabando cada sílaba. La sonrisa de Cynthia vaciló. Sus uñas se hundieron en la madera del portapapeles. Tecnicismos. La intención de nuestros estándares. El agente dio un paso al frente, la voz calmada pero firme. La intención no está por encima de la ley. Continuar aplicando sanciones podría considerarse acoso. Su presencia era un muro que ella no podía atravesar.
Di un paso al frente, sacando una carpeta de mi maletín y colocándola sobre la mesa del inspector. Hay más. ¿Testimonio de testigos? Marcus Reed caminó despacio, como si cada paso arrastrara cadenas detrás de él, pero cuando se detuvo junto al inspector, sus hombros se enderezaron. La escuché decirlo, dijo, la voz temblorosa, pero firme. La noche que empujó ese aviso a su esposa, le dijo a su asistente, ahora aprenderán. No se trataba de estándares, era castigo. La multitud estalló, no en risas, no en sorpresa, en ira. Años de resentimiento contenido se rompieron. Un padre gritó, hizo que mi hijo limpiara la acera por dibujar con tiza. Otro vecino exclamó, me multó por carillones de viento. Las voces se apilaron una sobre otra, la furia creciendo hasta convertirse en tormenta. La presidenta de la HOA intentó gritar por encima de ellos, pero el inspector levantó la mano. Eso se registrará como testimonio jurado. Combinado con el vencimiento de la inscripción, sus acciones están fuera de toda autoridad. Los teléfonos hicieron zoom. La palabra escarlata, anulado, estampada en sus documentos, brillaba bajo el proyector que el inspector había traído. Ella se abalanzó hacia él, pero el agente se interpuso, negando con la cabeza. Se quedó paralizada, los dientes apretados, acorralada por primera vez en público. Rachel emergió entre la multitud, pálida pero firme, una mano sobre el vientre. Habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. Me llamaste indecente frente a mi casa. Intentaste destruir a mi sobrina con vergüenza, y todo este tiempo no tenías ningún poder. El silencio cayó, cortante por un instante. Luego estallaron los aplausos, retumbando como truenos por todo el lugar. No eran palmadas corteses, eran puños golpeando, voces alzándose, teléfonos parpadeando. Por primera vez Willow Creek no apartó la mirada, la enfrentó. El rostro de Cynthia se torció mientras apretaba más el portapapeles. «Se arrepentirán de esto», chilló, la voz quebrada. «Sin mí, este lugar colapsará. El valor de las propiedades». La voz del inspector cortó su discurso de raíz. Con efecto inmediato, toda actividad de cumplimiento queda suspendida. En revisión, esta junta carece de autoridad. El agente se acercó, guiándola un paso hacia atrás. Tropezó, los tacones resbalando sobre las baldosas. Los vecinos abuchearon, algunos se burlaron, otros solo negaron con la cabeza. Su imperio de silencio se había derrumbado en un rugido que ya no podía controlar. Me incliné hacia el micrófono en la mesa del inspector, la voz firme, elevándose sobre la tormenta. Esto no trataba de jardines ni de cercas, trataba de poder construido sobre la humillación, y hoy ese poder se quebró. Los vítores retumbaron de vuelta, sacudiendo las paredes. El inspector guardó sus archivos. El agente se mantuvo firme, y Cynthia, la tirana en tacones, de repente se veía pequeña, acorralada por la verdad y despojada del miedo que la alimentaba. El roble afuera gimió con el viento, sus ramas arqueándose como si se preparara para lo que venía. Podía sentirlo en el aire. La bola de demolición aún no. Había golpeado, pero la cadena estaba tensa, y todos allí podían oír el crujido del acero listo para caer. El fallo del inspector había agrietado la corona de Cynthia, pero no la había terminado. Se aferraba al micrófono al frente del salón comunitario, como si fuera la última cuerda que la mantenía sobre su barco hundiéndose. Su blazer atrapaba la luz dura de los fluorescentes, pero los bordes afilados del poder que antes llevaba como armadura se habían apagado. Se veía más pequeña, su voz más aguda, más frenética. «¿No entienden?», gritó, barriendo la mirada por las filas de sillas plegables. «Sin mí, Willow Creek colapsará. ¿Quieren que sus casas pierdan valor? ¿Quieren pandillas, caos, suciedad? Yo soy lo único que mantiene este lugar en pie». La sala respondió no con silencio, sino con fuego. Los vecinos que antes bajaban la mirada, ahora se inclinaban hacia adelante, sus voces liberándose. Un hombre golpeó con la palma el respaldo de la silla frente a él. «Nos exprimiste con multas falsas». Una madre se levantó, la voz temblorosa pero feroz.
Avergonzaste a mi hija por dibujar flores con tiza en la acera. El rugido creció, elevándose desde cada rincón del salón hasta ahogar su chillido. ¡Fuera! 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 El grito comenzó en la tercera fila, luego se extendió como fuego entre matorrales. Docenas de voces, puños golpeando sillas, pies retumbando contra el linóleo. ¡Fuera! 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 El sonido hizo vibrar el techo, sacudió los cristales de las ventanas, hizo que Cynthia se estremeciera como si las paredes mismas se volvieran contra ella. Avancé, no para silenciarlos, sino para cortar el caos con claridad. Mi voz sonó firme, acero envuelto en calma. Esto no trataba de reglas, no trataba de estándares, trataba de control construido sobre la humillación. Marcó a niños como indecentes, aterrorizó a familias hasta el silencio, y esta noche ese silencio se rompió. El salón estalló otra vez, no en confusión esta vez, sino en convicción. Los vecinos se pusieron de pie, agitando sus viejos avisos de infracción como banderas, mostrando multas, notificaciones y fotos selladas con la misma tinta roja que antes los hacía temblar. Ahora, esa tinta parecía impotente, ridícula. Su rostro se retorció, alzó el portapapeles como un arma, golpeándolo contra el podio. Son unos tontos. Sin mí, sus propiedades se devaluarán, se arrepentirán. Pero sus palabras fueron tragadas por el canto del público, más fuerte ahora, resonando por cada rincón del salón. ¡Fuera! 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 El inspector levantó la mano, esperando a que el canto se apagara lo suficiente. Su voz llegó tranquila, pero cortó como una cuchilla. Con efecto inmediato, la junta de la HOA de Willow Creek queda disuelta. Se programará una elección especial dentro de 30 días. Hasta entonces no existe autoridad de cumplimiento. El rugido que siguió sacudió el salón. No era solo aplauso. Eran años de miedo quemándose en una sola explosión de alivio y furia. La gente se abrazaba, lloraba, gritaba a sus teléfonos. Un padre alzó a su hija, girándola en el aire. Los vecinos mayores se daban palmadas en la espalda. Por primera vez, la comunidad se veía como debía ser. Vecinos, no prisioneros. La presidenta de la HOA retrocedió del podio, su agarre en el micrófono cediendo. Los agentes se acercaron, flanqueándola con firmeza, pero calma. No fue arrestada, pero ya no mandaba. Sus tacones repiqueteaban contra el piso mientras la guiaban hacia la salida lateral. Nadie se movió para detenerlos. Nadie le rogó que se quedara. La mano de Rachel se deslizó en la mía, su agarre fuerte, la voz temblando con alivio. «Se acabó», susurró, aunque sus ojos buscaron los míos para confirmarlo. Asentí despacio. La bola de demolición ya está en movimiento. La multitud se agitó, los teléfonos capturando cada segundo, las transmisiones en vivo, vertiendo la verdad más allá de esas paredes. La mujer del blazer rojo desapareció por el corredor lateral, tragada por su propia caída. Pero el canto la siguió, llevado en cada respiración, en cada puño levantado. ¡Fuera! 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 Por primera vez en semanas, no me sentí un soldado solitario en esta lucha. Sentí la fuerza de un ejército detrás de mí, todo un vecindario harto del silencio, del miedo, de su reinado, y mientras el roble se mecía afuera bajo la luz del día, sus ramas inclinándose como si hubiera presenciado la tormenta y sobrevivido, supe que esto no era solo el fin del gobierno de Cynthia Hale, era el renacimiento de Willow Creek. A la mañana siguiente, el vecindario despertó con un sonido que se sintió como trueno partiendo el cielo. El metal gimió, los engranajes se quejaron, y el aire vibró con el zumbido grave y gutural de la maquinaria. Salí al porche, Rachel a mi lado, y lo vi. El camión de demolición rodando lentamente por Willow Creek Drive, su imán industrial balanceándose como el péndulo del juicio. Los vecinos salieron de sus casas, teléfonos en alto, voces enmudecidas por la admiración y la incredulidad. Los niños se aferraron a las manos de sus padres, con los ojos muy abiertos, como si estuvieran viendo el final de una villana de cuento en tiempo real. En la acera, aparcado como monumento a la arrogancia,
estaba el lujoso SUV negro de Cynthia Hale, brillante, impecable, su trono sobre ruedas, el mismo vehículo con el que llegaba pavoneándose a las reuniones de la HOA, patrullando las calles como una alcaide autoproclamada, ejerciendo su reinado de humillación. Hoy sería reducido a chatarra. El operador bajó el imán, su peso crujiendo al balancearse. Por un momento, flotó sobre el SUV, las sombras tragándose su pintura reluciente. El silencio era eléctrico, cada respiración contenida. Luego vino el golpe, el imán conectando con el acero, un estruendo metálico que resonó en todos los tejados. El SUV tembló, los neumáticos forcejeando contra el asfalto, la alarma sonando inútilmente, pero la resistencia era inútil. Centímetro a centímetro se elevó, levantado en el aire por la fuerza implacable del imán. La multitud jadeó, algunos cubriéndose la boca, otros aclamando con el puño en alto. Quedó suspendido, como un símbolo de todo lo que habíamos soportado bajo su dominio: control, vergüenza, miedo. Y ahora se balanceaba impotente, despojado de todo poder. Rachel me apretó la mano, los ojos húmedos pero ardiendo con orgullo. Se acabó, susurró. No, dije con la voz firme, esto apenas comienza. El imán soltó. La gravedad hizo el resto. El SUV de Cynthia se estrelló contra el montón de autos retorcidos en el depósito, al final de la calle, el vidrio estallando, el chasis doblándose, su vanidad aplastada en un último colapso público. El ruido fue ensordecedor, pero debajo de él resonó algo más fuerte, el júbilo de un vecindario renacido. Me giré, escaneando los rostros a mi alrededor. Las familias que antes se escondían tras las persianas ahora estaban hombro a hombro. El padre que habló anoche en el salón sonreía por primera vez en meses. La joven madre que había llorado por los dibujos de tiza sostenía a su hija en alto, dejándola ver el esqueleto del SUV brillando al sol. Incluso vecinos que apenas conocía me daban palmadas en la espalda, sus voces llevando una sola verdad: esta era nuestra victoria. Y, sin embargo, mi mirada encontró una figura apartada. Mark, el miembro del consejo que finalmente habló en su contra, se apoyaba en el roble, los brazos cruzados, la expresión inescrutable. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió lentamente. Ese gesto me dijo que había luchado demasiado tiempo con su silencio, y ahora finalmente había elegido el lado correcto. Sin su verdad, sin su valentía, este final tal vez nunca habría llegado. El equipo de demolición recogió sus cosas, sin dejar nada más que el caparazón torcido de lo que una vez representó el poder de Cynthia. El SUV se había ido, la junta estaba disuelta, y la gente, mi gente, era libre. Respiré el aire limpio del día, escuchando el zumbido de las conversaciones, las risas, el alivio. Las ramas del roble se extendían amplias, las hojas aplaudiendo con el viento. Ese árbol había soportado todo: la vergüenza, el miedo, las mentiras. Ahora se erguía como un monumento a la resistencia. ¿Y yo? No era solo un ingeniero que construía puentes y estructuras. Había construido algo más grande aquí. Un puente hacia la dignidad. Una estructura de confianza donde los vecinos podían sostenerse juntos. Miré hacia la cámara, porque sabía que esta no era solo nuestra historia. Era una historia para cualquiera que haya sido aplastado bajo el peso de la arrogancia, silenciado por tiranos menores o avergonzado por atreverse a ser libre. Si alguna vez has sentido la picadura de la injusticia, dije, recuerda este momento. Los abusivos pueden conducir autos brillantes, sentarse en sillas altas y agitar papeles sellados con tinta roja. Pero no pueden sobrevivir cuando la gente buena se une hombro a hombro. Esto no trata solo de un auto en un depósito, trata de romper las cadenas que juraron que nunca se romperían. Hice una pausa, dejando que el silencio impregnara la escena, el marco retorcido del SUV brillando detrás de mí como un ídolo caído. Luego di el único llamado a la acción que importaba. Si quieres más historias de propietarios que se enfrentan a la tiranía de las HOA, suscríbete ahora, comparte tu historia en los comentarios y cuéntame desde dónde nos ves. Juntos aseguraremos que estos tiranos aprendan,
Todo imperio del miedo acaba cayendo. Los vítores se elevaron otra vez, mezclándose con el zumbido de la luz del día. Y por primera vez en mucho tiempo, Willow Creek se sintió vivo.